y formar una escuela de cuadros. Muchos compañeros, militantes, ya salían del país, otros ya estaban en Europa, y era necesario analizar exhaustivamente todo lo que había pasado en nuestro país. Así fue como caímos a Italia. Y en Italia, compañeros nuestros tenían una relación muy especial con el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano, con una solidaridad extraordinaria, nos indicó un lugar abajo de Milán, en un pueblo pequeño, 7.000, 8.000 habitantes, para que hiciéramos la escuela. Y allí nos juntamos unos 25, 30 compañeros para hacer una escuela que duró algo así como 2 meses. Ahí nos ayudó mucho Tutino. ¿Quién era Tutino? Tutino era el jefe de los partisanos que habían peleado contra Mussolini, contra el fascismo. Tutino nos trataba como hijos, era un hombre grande. En ese momento, imagínense ustedes, no tenía 30 años, y Tutino nos trataba como hijos. Todas las mañanas Tutino venía a la escuela y nos preguntaba si habíamos desayunado, si hacía frío, si teníamos cobijas suficientes. Salía por el pueblo a juntarnos camperas por el frío que existía ahí. Y Tutino nos llamó la atención que era saludado con una deferencia especial. Por donde andaba Tutino, los vecinos se acercaban, se sacaban el sombrero y decían: buen día, don Tutino. Claro, Tutino había sido el jefe de todos los partisanos de la zona. Y empezamos a intimar, a charlar más. Y vinieron algunos cuadros del PCI, del Partido Comunista Italiano. Todas las referencias políticas, ideológicas, estaban centradas en Gramsci. Ellos tenían una especial referencia a Gramsci. Togliatti, que había sido el secretario general del Partido Comunista Italiano por muchos años, había traído mucho la memoria de Gramsci. Pero he aquí que era un Gramsci no leninista, era un Gramsci democratista. En ese momento gobernaba en Italia la democracia cristiana y de alguna forma también el PCI. Y entonces toda la actividad política se relacionaba al acuerdo democracia cristiana-PCI para fortalecer la democracia en Italia. Lenin no existía, la dialéctica no existía, existía un Gramsci adocenado, un Gramsci democratista, un Gramsci que auspiciaba que Italia fuera gobernada por la democracia cristiana y que el PCI, que era el partido más importante de todo el mundo, porque tenía casi 1 millón de afiliados, se subordinara a esa política de alianzas. Eso se llamó eurocomunismo. Yo le preguntaba a Tutino, pero Tutino, ustedes se jugaron la vida. Había muchos compañeros partisanos muertos.
y habían que estaban en el cementerio. ¿Pero para qué? Para una democracia cristiana. Y Tutino no sabía qué responderme. Tutino decía, bueno, estas son las órdenes de arriba. Nosotros, dice, cuando justiciamos a Mussolini, podríamos haber tomado el poder. Pero la orden de arriba fue, no, eso no. Bueno, ahí conocimos lo que era el eurocomunismo. Al poco tiempo, yo me tuve que trasladar a Francia y allí conocimos, yo no lo conocí personalmente, pero en las librerías, en las conferencias, en la academia, estaba Althusser. Y entonces, desde Althusser, y estaba la Marta Harnecker, que era la compañera chilena que había ido a hacer cursos con Althusser. Althusser era como el centro ideológico de la izquierda. ¿Y Althusser de qué hablaba? Hablaba de postestructuralismo, posmodernismo. ¿Y qué era eso de post? Nosotros no entendíamos nada, francamente. No estábamos, habíamos estado en la Argentina ocupados en muchas otras cosas y no habíamos podido estudiar todas estas corrientes. De modo que ahí fue a boca de jarro que nos empezamos a desayunar con esto de postestructuralismo, y después del postmarxismo. Lenin en ningún lado. La dialéctica en ningún lado. Ese perro muerto de la dialéctica. A Hegel no hay que leerlo nunca más. Y ahí nos fuimos dando cuenta que Lenin era un desaparecido. Para colmo ya estaba, porque, bueno, después salieron los libros, pero ya estaba en la academia el pensamiento de Toni Negri y de Harris. No, el imperialismo no existe. Claro, nosotros hablamos así, ¿cómo el imperialismo existe? No existe el imperialismo. Las contradicciones no existen. Ahora lo que hay que hablar es de un proceso evolutivo de tipo positivista, de la objetividad material. Esos eran los argumentos que nos tiraban los defensores de este nuevo pensamiento, que terminaba en la socialdemocracia. Y nosotros empezamos a ver, pero ¿cómo? En el 68, en Francia, hubo movimientos revolucionarios. El 68 francés. Bueno, los dirigentes de ese 68 ya estaban pasados a este pensamiento y después fueron dirigentes socialdemócratas. Lenin no existe. La dialéctica no existe. Perro muerto. Existe Hegel. No hay que leerlo más a Hegel. Bueno, todo eso nos llevó varios meses, casi un año. Para desgracia, un sector de compañeros fue cooptado por este pensamiento. A partir de ahí se rompe el partido. Y nosotros, que éramos la mayoría del Comité Central, dijimos, ¿qué hacemos acá en Europa?
¿qué hacemos discutiendo con el eurocomunismo, con el eurocentrismo? Es decir, el eurocentrismo, ¿qué era? Era que todo había que discutirlo con la teoría europea, todo, incluso los problemas nuestros. Ellos nos decían que teníamos que discutirlos con ellos bajo la teoría, esta teoría positivista, objetivista, etapista. Para colmo, ya se empezaba a ver el derrumbamiento de la Unión Soviética. Ya se empezaba a ver, ya era evidente el derrumbamiento de Yeltsin y de todo lo que le siguió. ¿Y cómo se caía la Unión Soviética? ¿Cómo era posible que se cayera, que había sido el faro nuestro? Y bueno, fíjense, es interesante para el análisis actual. La Unión Soviética se caía porque había violentado la historia. La Unión Soviética se había planteado el socialismo cuando había que trabajar las etapas previas. Entonces, han violentado la historia y por supuesto se va a caer. Entonces, nosotros entendíamos poco de todo esto. Después fuimos entendiendo mucho más. Pero nos juntamos todos y dijimos, sí, yo acá no me la banco. En Europa no me la banco. Y se dio la casualidad de que justo cuando nos estábamos planteando nosotros que ya nos queríamos ir, primero habíamos hecho un plan de incorporarnos a la Argentina, pero a partir de las disidencias y de todo eso, y que la disidencia se quedó con la plata, para los pasajes, etcétera, era un objetivo imposible. Y justo nos llega una nota de un compañero que viene de Nicaragua y nos dice, nosotros tenemos una relación histórica con Nicaragua. Si lo conocíamos a Fonseca Amador, el gran dirigente del Frente Sandinista de Liberación, lo conocíamos desde Cuba, desde las escuelas militares de Cuba. Y entonces este compañero nos dice, mirá, en Nicaragua ya la cosa no da más. O sea que en 3, 4 meses nosotros vamos a lanzarnos a una insurrección a todo o nada. Necesitamos cuadros que tengan alguna experiencia y que nos den una mano. Y eso para nosotros fue como aire fresco, Y nos organizamos y en una primera tanda unos 15 internacionalistas argentinos estuvimos en Nicaragua. Y ahí todo cambió. Nada que ver con el eurocomunismo, ni el postmarxismo, ni todo eso. Llegamos, los compas nos dieron un FAL, que se llama Fusil Automático Liviano, y arreglátelas. ¿No? Pero eso nos revivió. Eso, acá estamos en América Latina. Esto es lo nuestro. Fue así como pudimos entrar el 19. Cada vez que me acuerdo, no bajo. Que el 19 de julio entramos triunfalmente
en Managua. Y la revolución nicaragüense, sandinista, fue extraordinaria. Imagínense que era una mezcolanza de todas las corrientes de liberación. Para darles nomás un ejemplo, así chiquito, Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, extraordinario, ministro de Cultura. Fernando Cardenal, ministro de Educación. Escoto, canciller, los tres hacedores. Fíjese, teología de la liberación, que era marxismo, incluido con Lenin, pero también con Jesús. Le agregaban a Lenin, a Sandino, a todo eso, Jesús. Y la verdad que yo lo conozco a Jesús como un personaje histórico y la verdad que me parece que está muy bien que esté al lado de Sandino. La verdad. Bueno, y ahí empezó nuestro recorrido por América Latina. Porque también estuvimos en Perú y ahí nos conectamos con Mariátegui. Y ahí conocimos que el Che se había comunicado unos años antes, obviamente, con Mariátegui, y que cuando era ministro de Industria le dijo a Hugo Pese, que era un discípulo de Mariátegui falleció en el 30, le dice, véngase doctor, pero véngase con los manuscritos de Mariátegui. Y en Cuba el Che edita los manuscritos de Mariátegui. Y nosotros conocemos a Mariátegui gracias al Che. Imagínense. Entonces, ahí surge el marxismo latinoamericano, que es un marxismo leninista. Nosotros no entramos en todo eso del pos de esto y del pos del otro y del pos de más allá. Nosotros entramos en el Lenin del imperialismo, etapa superior o fase superior del capitalismo. ¿Y Lenin qué iba a decir? Lenin dice, esta etapa, que es la etapa final del capitalismo, es una etapa de guerras y revoluciones. Fíjese qué extraordinario, porque exactamente este siglo y el anterior, esto es lo que va, son de guerras y revoluciones. Viva Nepal, viva los obreros franceses. Ustedes tienen a favor, los jóvenes, en la lucha revolucionaria, que va a ser mucho más mundial que la que fue nuestra. No solamente los países dependientes, Vietnam, China, los países no alineados, no solamente. En Europa se están movilizando los trabajadores contra las burguesías guerreristas y las van a derrotar, como está pasando en Francia con los primeros ministros y con ese atorrante de Macron. Bueno, compañeros, no quiero seguir contando tantas anécdotas, pero sí, la revolución sandinista fue una esperanza muy grande
lamentablemente no se logró. Nosotros, los compañeros internacionalistas argentinos, decíamos que iba a ser la segunda Cuba. No fue. Lo que pasa, miren, y eso nos fuimos dando cuenta ahí, que la socialdemocracia europea estaba muy metida. Mitterrand, González, el español, sí, el del PSOE, habían puesto mucha plata. Los primeros en la lucha revolucionaria nosotros no teníamos aviones. Entonces, por ahí escuchábamos el ruido de un avión y nos teníamos que meter en las zanjas, cuerpo a tierra a las zanjas, porque nos balaceaban de arriba. Nosotros no teníamos aviones. Bueno, ellos pusieron aviones y pusieron mucha plata. Y con esa plata y toda esa presión apareció la Chamorro, apareció Robelo. La Chamorro era la esposa del que había sido dueño de la prensa más importante de Nicaragua. O sea, como Clarín, así, más o menos. Claro, tenía mucho poder. Y Robelo era el presidente de la Asociación de Empresarios. Así que, bueno, eso era muy fuerte. Y se fueron imponiendo. Y bueno, y ahora tenemos eso. Pero vean lo que es ocultar a Lenin, ocultar la dialéctica. Vean lo que es Italia ahora, con la Meloni. Una cosa decadente, absolutamente decadente. Y bueno, ni que hablar Trump, Milei, todo eso. Pero yo creo que con esfuerzos como este vamos a recuperar a Lenin. Y recuperar a Lenin es recuperar la conciencia revolucionaria. Porque eso es lo más importante, la conciencia. Una vez que la conciencia está catalizada, surge necesariamente la acción revolucionaria, ¿no? Aquello de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario es muy cierto. Pero Lenin, que a partir de 1914 lee a Hegel, empieza a encontrar con Hegel la praxis. Es decir, cómo unir cosas aparentemente contrarias. Lenin lo hace con la dialéctica, que ha estudiado en Hegel, y aparece la praxis, y aparece además la unidad de la democracia, no el democratismo, la democracia o consignas democráticas o reivindicaciones democráticas con el socialismo. Entonces yo creo que esfuerzos como estos están en el sentido de la historia, compañeros, en el sentido de la historia. Yo los felicito a Hernán, los felicito a todos los compañeros que han escrito, a Claudia, y me parece un esfuerzo extraordinario. Nosotros vamos a difundir el libro y vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias para que se conozca el libro. Muchas gracias.
¿Se escucha, compas? Sí. ¿Se escucha? ¿Se le escucha? ¿Se... ¿Ahora? Sí. Bueno, fácil lo de hablar después del Vasco, ¿no? Qué pícaro. A ver quién se anima. Gracias, Vasco. La verdad que emociona escucharlo acá y escucharlo con ese libro delante, gracias también Hernán. Y no me queda como volver a la teoría que expresa también varios artículos del libro, sino decir, hay que estudiar la realidad y la historia. Y la memoria no puede ser solo una experiencia que nos gusta porque es como un cuento fantástico, ¿no? No es melancolía, es aprendizaje. Como Pañuelos de Rebeldía hacemos los procesos de formación en este lugar y para mí no hay lugar mejor, porque solo mirar dónde estamos ya es en sí mismo una manera de ubicarnos en esta historia tan difícil, tan compleja, tan dura que estamos viviendo. Cuando hablamos de revolución y de revoluciones, pensando a Lenin, pensando a todos los que se han nombrado y los que no se han nombrado acá, pensando en los diálogos de Lenin con Rosas, acá se hablaba de los debates sobre la guerra y las revoluciones que han tenido, pero necesitamos estudiarlos, no justamente como decía Hernán para copiar, sino para entender el camino que se ha venido haciendo, porque parecería ser, y no quiero alargar en eso porque el Vasco lo explicó muy bien, que Lenin es algo de la historia, pero que no nos sirve en el presente, ¿no? Es algo que pasó. Y que en todo caso quienes lo recordamos, o somos dogmáticos, o somos dinosaurios que nos gusta nombrar algunas figuras centrales. Pero si entramos a los temas, y por eso invito a que sea un libro de formación, un libro de debate. Incluso a mí me sorprendieron algunos temas que yo que creía haberlo leído un montón a Lenin, por ejemplo el de la autogestión, y algunos temas son menos leídos, e incluso estoy segura que muchas de las compañeras y compañeros acá, por ejemplo, no han leído demasiado de lo que Lenin aportó a mirar los temas de la mujer. Y por ejemplo decir, las feministas necesitamos estudiar a Lenin, porque feminismo, lucha antipatriarcal, real, sin revoluciones, es un modo de planchar en esa misma lógica que jugó la socialdemocracia a través del eurocomunismo y de otras corrientes, muchas de América Latina. Porque si pensamos la realidad hoy de Abiyala, es Nicaragua las vueltas que dio, pero ¿qué pasa en El Salvador? ¿No? Podríamos hablar horas, por eso digo para estudiar y debatir con nosotros y nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando en los procesos de formación no nombramos a Lenin? O lo seguimos de largo porque leer cuesta, dicen, ¿no? No hay que leer, hay que ver videos, nos dicen. Hay que mirar cosas dinámicas, porque la gente no puede leer 3 páginas seguidas, nos dicen. Y estamos hablando de compañeras y compañeros que quieren, o dicen por lo menos que quieren, hacer revoluciones. O revolucionar las revoluciones existentes. Entonces, yo no quiero alargarlo por la hora, pero decir, las feministas necesitamos a Lenin en esta dimensión de revolucionarlos, y quiero ahí sí que me permitan leer un parrafito, nada más que para despertar curiosidad, y que estoy segura que no es algo demasiado leído. Si lo encuentro, lo marqué. Escribió Lenin.
El poder soviético como poder de los trabajadores implantó legislativamente, ya durante los primeros meses de su existencia, los cambios más radicales con respecto a la mujer. La República Soviética no dejó piedra sobre piedra de las leyes que colocaban a la mujer en una situación de sometimiento. Y al decir esto me refiero en particular a las leyes que aprovechaban especialmente la situación más débil de la mujer para privarla de derechos y colocarla con frecuencia en condiciones humillantes, es decir, leyes sobre el divorcio. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, ¿no? Nosotros somos pillas ahora diciendo. Leyes sobre el divorcio, hijos ilegítimos, el derecho de la mujer a demandar judicialmente al padre del niño para que asegure su sustento. Es precisamente en este campo, hay que decirlo, donde la legislación burguesa, incluso en los países más adelantados, se aprovecha de la situación de mayor debilidad de la mujer para privarla de derechos y humillarla. Pues bien, el poder soviético en este terreno no ha dejado ni la sombra de las viejas leyes injustas e intolerables para los representantes de las masas trabajadoras. Y hoy podemos afirmar con todo orgullo y sin ninguna clase de exageración que fuera de la Rusia soviética no hay país alguno en el mundo en que la mujer goce de la plenitud de derechos y se halle libre de esas condiciones humillantes que resaltan de modo particularmente sensible en la vida cotidiana y familiar. Ha sido esta una de las primeras y más importantes tareas que hemos abordado. Pues no sé cuándo se conoce en los feminismos ese momento, porque después también se cambió, ¿no? Es decir, el estalinismo borró todos esos logros que había tenido la revolución, pero la revolución era esto. Y no era porque a veces también está la interpretación, es que ahí hubo mujeres muy aguerridas que lo pelearon, y sí, hubo mujeres aguerridas que lo pelearon. No hay revoluciones sin mujeres aguerridas que peleen por los derechos de las mujeres como parte de los derechos del pueblo. Pero acá lo que está diciendo Lenin es que esta es una de las primeras tareas que asumió la revolución, porque lo entendía como parte del proceso revolucionario. Y entonces, aunque no hubiera un discurso en términos de lo que después conocimos como feminismo en Europa y en otros lugares, incluso acá, esta idea de los derechos de las mujeres estuvo muy presente, por ejemplo, en la obra de Lenin, y de ahí surgió también en muchos otros de los procesos revolucionarios. Entonces, cuando decía esto, bueno, compañeras, y acá me dijo nuestras compañeras feministas, discutamos, hagamos un seminario sobre el feminismo y leninismo. Y ahí nos van a mirar como locas, ¿no? Igual ya nos miran como locas sin necesidad de hacerlo. Pero me parece que sí, cruzar estas reflexiones y estudiar la experiencia histórica es muy importante para poder ir más allá de esa experiencia. La otra que lo nombraba muy al pasar recién es educadoras populares. Necesitamos estudiar el pensamiento revolucionario. A veces a mí me da risa porque dice, la facilitadora, yo no quiero facilitar nada. Estamos hablando de hacer revoluciones. ¿Cuándo va a ser sencillo pensar que la vamos a hacer más fácil? Más bien va a ser más compleja. Más complicadoras. Claro, pero porque implica esto, discutamos de verdad del poder. Discutamos de verdad de qué hablamos cuando hablamos de poder popular. Acá hay varios artículos que hablan de poder popular, ¿no? A partir de Lenin. Porque si no, nos quedamos muy en la superficie de lo que podría ser el mal menor, las transformaciones posibles. El mal menor antes era algo, ahora cada vez es nada, ¿no? Y este discurso que nos dieron desde la socialdemocracia ya ni socialdemócratas, son muchos de los sectores que se llaman populares, ¿no? Ya parece que la socialdemocracia fuera la revolución misma, ¿no? Yo me acuerdo también, y hablando acá se nombraba el dogmatismo, unos diálogos que teníamos en una escuela de formación, donde un compañero muy leninista, porque también se hizo abuso de considerarse leninista por demás, nos decía a las feministas y a las compañías de pueblos originarios y de otros, tomándose de un tema que es un tema en debate y acá está planteado en el sujeto
de la revolución y si es solo el proletariado, si es un espacio más amplio, qué significa el sector popular, pero bueno, nos decía a todos que quienes no éramos, quienes planteamos que además de la clase obrera había como otras clases, incluso campesinado, Lenin habló mucho del campesinado, pero además otros grupos colectivos de que somos y queremos ser parte, nos decía que éramos postmodernos, tomando la palabra post, y entonces que eso ya no era revolucionario, y bueno, fue un debate muy intenso, hasta que una compañera originaria, ecuatoriana, Blanca Chancosa lo voy a nombrar porque ella fue la que dijo, mire compañero, después de discutir horas, ¿no? Es que a usted tal vez le falte leer un poquito a Lenin, ¿no? Porque Lenin habló de la autodeterminación de los pueblos. Lenin no decía que no miraba la realidad como una sola realidad. Y claro, fue sorprendente porque hay quienes creen que por ser pueblo originario, porque somos feministas, no lo leemos, ¿no? Y ahí yo lo que entendí, porque también hubo intervenciones de hermanas mapuches que explicaban sus estrategias hablando de Lenin, ¿no? Y de que estaban las contradicciones principales, utilizaban la dialéctica y decían, bueno, incluso le decían a algunas compañeras, bueno, nosotros no vamos a votar, hablando de la cosa electorera, porque no es nuestra decisión, se lo decían a una compañera que era candidata, no la vamos a votar, compañera, pero vamos a ser sus aliados estratégicos, ¿no? Porque, bueno, para nosotros los modos de intervención desde nuestra cultura y nuestra experiencia no pasa por las elecciones burguesas, ¿no? Entonces, además del poder popular, el debate sobre el Estado, hacerlo desde ahora y también en las condiciones actuales, porque incluso los procesos que buscan caminos en la revolución, por ejemplo, Kurdistán para nombrar, tienen un debate sobre cuál va a ser o no el rol del Estado. Y son debates que hay que darlos. Y hay que darlos desde toda la responsabilidad que significa ser parte y aporte a esos proyectos. Y no desde trincheras que miran con desconfianza si una palabra es así o así. Pero tenemos que discutir el poder popular, el Estado. Y el tema militar, que acá también está planteado. Porque parece, y yo creo que hay nuestros traumas argentinos de lo que significó la dictadura, que nunca más se habló del tema militar. Y hasta que nos vienen a reprimir, ¿no? Hasta que se forma el comando unificado en el sur y reprimen de manera brutal a las comunidades mapuches o a quien toma un territorio. Y nosotros miramos para otro lado porque discutir cómo es el ejército argentino, las fuerzas armadas argentinas, la policía, las fuerzas represivas, y además discutir en un proceso de poder popular cuáles van a ser nuestras maneras de ejercer la autodefensa frente a esos poderes. Y debates que se dieron en los procesos revolucionarios de Abya Yala, como ser, hay que controlar o hay que destruir a las fuerzas armadas del Estado. Y en algunos casos hubo posiciones muy diferentes. Recordemos que en los procesos de paz, por ejemplo, hubo decisiones de integrarse a las fuerzas armadas, por ejemplo en El Salvador, compañeros que venían de las fuerzas guerrilleras. Y yo no estoy haciendo análisis, en este caso, en mis juicios, estoy diciendo, estudiemos la realidad y estudiemos esa historia. Pero estudiémosla no en general y no de manera light, digamos, sino a fondo, porque tenemos que ir más allá de esas experiencias. Entonces, yo creo que desde ese lugar pensar cuánto hacemos en términos de formación y cómo lo hacemos y cómo rediscutimos los modos de formación también. Porque está bien, yo digo, hay que leer a Lenin, hay que leer El Capital, y bueno, miren, es bastante risa, ¿no? Es decir, 3 tomos del Capital, no sé, te los tiran por la cabeza, ¿no? Y son pesados. Pero discutamos y vamos a seguir caminando sin
leer sin estudiar, sin pensar críticamente, sin mirar las realidades que queremos transformar. Cuando decimos estudiar no es leer libros solamente, es dialogar desde los libros con las distintas realidades que hemos vivido y dialogar críticamente, atrevernos, como decía Hernán, ¿no? A discutir a Marx o a Lenin, pero discutirlo no porque ya fue, eso es fácil, esto ya fue. No, discutamos las experiencias y las estrategias con las que hemos trabajado. Así que eso, y para ir cerrando, quería dos textitos ahora más breves. Uno que me gusta mucho es la poesía, un parrafito de la poesía de Mayakovsky, que está encabezando el texto de Alejandra Siriza, que dice, del texto Conversación con Lenin en 1929, que dice: en las humeantes fábricas, en la tierra cubierta de nieves y de trigos, camarada, con tu corazón y tu nombre, pensamos, respiramos, luchamos y vivimos. Y finalmente también traer acá, porque cuando yo pienso en Lenin y en nuestra formación, pienso, por ejemplo, en un compañero cubano que nos dejó hace un tiempo, que es Fernando Martínez Heredia, que también hay que leerlo, porque también es uno de los pensadores latinoamericanos que, a mi entender, dio continuidad al pensamiento mariateguiano, ¿no? Y que lo estudió y lo trabajó desde la experiencia de la Revolución Cubana. Y él decía: igual que Bolívar, Martí o Fidel, Lenin pudo parecerles un iluso a sus contemporáneos y puede parecerle ilógico o chocante al que hoy se queda en la superficie al leerlo, cuando, encontrándose en condiciones sumamente desventajosas, planteaba los rasgos y los problemas del gran escenario futuro y aseguraba así que ese tiempo vendría. En realidad, ese libro, decía, es un ejemplo señero de la unión entre la utopía y las tareas más inmediatas, entre la política y la teoría, y del valor y la procedencia prácticos y teóricos que ya posee. Bueno, y sigue, no quiero leerlo más. Pero entonces, pensar esa tradición del marxismo latinoamericano, que aportó frente al dogmatismo de un marxismo, hoy nombraban la conferencia de la Internacional Comunista, y ahí fue Hugo Peces llevando los escritos de Mariátegui, porque ya estaba enfermo y se estaba muriendo Mariátegui, y fue un escándalo, ¿no? En el debate con el Partido Comunista Argentino, sobre todo, con Vittorio Codovile, con esa dirección, pero dejó sentadas esas dos miradas. Y entonces nosotros necesitamos recuperar desde el marxismo latinoamericano a Lenin y a toda la tradición revolucionaria, Rosa Luxemburgo, Gramsci, no el Gramsci al Senado que nos quisieron hacer conocer, sino el Gramsci de las revoluciones necesarias. Yo pienso, y con esto sí termino, que a veces nos estigmatizan por hablar de revoluciones, y que piensan que esto ya es algo que fue, ¿no? Pero yo quiero saber si nosotros aceptamos seguir viviendo en este mundo, así como está, con la guerra en todos los continentes, con el genocidio insufrible, insoportable que vive el pueblo palestino, con una flota que se avanza día a día bajo los drones que les están tirando, y solo lo vamos a mirar por televisión, vaya, por televisión no ve nadie nada, pero por los programas, o vamos a pensar que ese es el capitalismo, que ese es el patriarcado, que el crimen de las tres jóvenes es el patriarcado, que es la política de muerte. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Si acá nos están matando de hambre. Entonces, recuperar la idea de la revolución, enamorarnos y enamorar con la edad que tengamos de esa revolución necesaria, o de esas revoluciones necesarias, creo que es fundamental, y para eso termino como empecé a estudiar.
gracias también a ustedes por respeto, porque sabemos que hay una actividad prevista ahora. Obviamente nos encantaría seguir conversando, pero bueno, vamos a finalizar acá. Sí, comentarles que están libros.